Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el yoga. Pues todos hacemos yoga con las distintas disciplinas, los distintos caminos, pero a lo mejor no sabemos en profundidad qué es. Es una técnica, el yoga, es una forma de vida, es una ciencia, es un arte. ¿Qué es el yoga? ¿Para qué sirve? Bueno, los maestros antiguos de la India tampoco sabían que esto era un yoga, simplemente lo que hacían es transmitir su sabiduría de modo oral a las personas y de ese modo se iba difundiendo un tipo de conocimiento particular. Ese conocimiento particular, después de siglos, se llamó Upanishads, que en la cultura védica es una de las partes más importantes de la sabiduría de la India. Habla de rituales, habla de prácticas, habla de Dios, habla de psicología, habla de todas las instancias en que un ser humano puede manifestarse. A esto también se le puede llamar yoga. Aún si estamos en un estado de ignorancia, no vamos a saber qué tipo de unión, pero es unión de algo. Hasta este punto, esta unión es relativa porque todo lo que está unido se puede separar. Entonces, este tipo de yoga, en principio, es para gente que recién comienza el camino, que está dudoso de su camino. Entonces, comienza, pero no sabemos si termina. Entonces, está en un estado de yoga, pero no en el yoga de la unidad, que es el principio básico del comienzo de toda la sabiduría. Es científico porque valora los principios básicos de la psicología y los profundiza. A partir de una mente errática, va creando una mente mucho más moderada, mucho más pura, mucho más concentrada y mucho más consecuente en el camino que ha adoptado. Esto también se llama yoga y es un aspecto científico. ¿Para qué funciona este yoga? Funciona para que las personas puedan tener herramientas y hagan funcionar su cerebro de un modo mucho más preciso del que se hace funcionar hoy en día. Las células del cerebro son infinitas, pero muchísimas de ellas están apagadas o cerradas como una flor. El yoga es muy pretencioso, pretende que estas flores se abran todo el tiempo y no importa si hay amanecer o hay atardecer. Siempre pretende el yoga mantenerlas abiertas. La definición exacta de yoga es relativa. Cada uno tiene una definición. Pero puede ser el proceso por el cual el ser humano se comprende a sí mismo, por ejemplo. Esto podría ser una definición de yoga. Otra definición es el proceso por el cual el ser humano se une con su divinidad. Esto podría ser otra definición. Y cada uno tiene una definición. Y está bien. Todas las definiciones que cada uno tenga van a estar muy bien. Ahora, lo interesante del yoga es que si tengo yo una definición, también tengo el proceso por el cual puedo desandar el camino de yoga. Porque si yo tengo una definición de yoga, puedo saber con mi personalidad cómo desando el camino del yoga. Si yo sé perfectamente que por definición el yoga es tal o cual cosa, naturalmente puedo tener las herramientas, mis herramientas, no las del otro, mis herramientas para poder desandar el camino de este yoga. Con lo cual estaremos hablando de que hay un yoga particular
para cada tipo de persona. Por eso, generalmente, vamos a escuchar que existe el Hatha Yoga, que existe el Mantra Yoga, que existe el Karma Yoga, que existe el Bhakti, o el Jnana Yoga, o el Laya Yoga, y así, infinitas senderos de yoga, porque cada persona, en su definición de yoga, puede tomar contacto con las herramientas de yoga y empezar a desandar este camino de yoga. ¿Se entiende? Cuando hablas de desandar el camino, ¿a qué te refieres? De que cuando uno tiene las herramientas, enfrente tiene al objeto por el cual yo utilizar esas herramientas. O sea, una vez que está la definición y está la herramienta, aparece naturalmente el camino para que yo utilice esas herramientas. A eso me refiero. Utilizar distintas herramientas de acuerdo a mi personalidad, que no es la misma que la del otro. Puede haber un aspecto general del yoga, por lo cual todos podemos transitar, pero cuando se va volviendo más sutil, puedo darme cuenta de cómo yo, con mi forma, mi personalidad, mis sentimientos y mi forma de pensar, tomo las herramientas necesarias para que este yoga se convierta en el camino a descender. Entonces, hay yogas particulares. Cada uno tiene su yoga. Y más allá de que alguien me pueda decir, yo practico Hatha Yoga, y otro me diga, yo también practico Hatha Yoga, ese Hatha Yoga es distinto del uno que del otro, porque la forma de la personalidad va moldeando todas las cosas, hasta llegar a la unidad. Por ahora es un estado yógico, que va cambiando, porque la personalidad, a medida que voy tomando las herramientas de yoga, se va modificando. Entonces podemos definir el yoga, cada uno tendrá una definición y debería uno meditar en esa definición para que comiencen a aparecer las herramientas de yoga. Si no, las herramientas no van a aparecer. Y es importante que no sea una definición de diccionario, sino mi propia definición. La definición de diccionario, o la que dijo un maestro tal o el maestro cual, no me va a hacer que yo desande el camino. Yo tengo que entender cuál es mi yoga, mi sentido de ser, para que este camino se pueda comenzar a desandar. Lo que se ve generalmente en el yoga es que la gente está ávida de hacer una práctica de yoga, realizar un asana, de realizar una meditación. Esta es una práctica, son las herramientas de yoga, que tienen que venir antes que todo, por efecto de la definición que yo tengo de lo que el yoga es. Con una definición inventada por mi mente, sino tener una claridad tal que yo sienta que el yoga es tal o cual cosa en mí, para que luego yo pueda saber qué prácticas debo hacer. Entonces vemos a muchísima gente a través de los distintos senderos realizar distintas prácticas, pero lo que he notado que ninguna persona menciona la práctica de la reflexión, ninguna persona menciona la práctica del discernimiento, ninguna persona menciona la práctica de la observación y ninguna persona menciona la práctica de la turilla o la claridad mental dentro del proceso meditativo, que son las herramientas más importantes para llegar a la unidad de yoga. Con las prácticas formales de yogasana, uno puede tener una vislumbre de lo que es Atman, pero con las prácticas formales de un camino convencional de yoga, como por ejemplo el Hatha Yoga, uno tiene conciencia de la práctica que tiene que realizar. Primero hay que hacer esta postura, luego de esta postura, esta otra postura, luego de esta otra postura, esta otra postura. Lo científico parece que está primero en este mundo que el sentir, cuando en realidad es al revés. Entonces el proceso del yoga tiene que ser un proceso de purificación emocional, primero, para que todo ese caudal de emociones derrame un conocimiento que está más allá del 1 más 1 es 2 o 2 más 2 es 4. En algún momento este yoga científico se tendrá que usar, pero si no comenzamos desde el principio como corresponde,
este proceso científico no va a dar el fruto necesario. Si es importante definir en qué camino exactamente estamos y rotular karma, jnana, bhakti o simplemente caminar. Lo que pasa es que como ya está todo rotulado, tratamos, por lo menos tratamos, de que ese rótulo se pueda en algún momento romper, porque si no, solo va a ser un estado yogi, va a haber una rotura. Desde el mismo modo que las vasijas de barro, si están a la intemperie, en algún momento se rajan por el sol, hay que guardarlas en algún momento para que se puedan mantener. El estado yógico hace eso. Si uno se mantiene siempre en el rótulo de que soy tal o cual cosa, aunque haya una tendencia, no negamos que la hay, lo científico va a terminar rompiendo la vasija. Y eso es lo que no queremos. Estamos tratando de acá de hablar un poquito de que sería bueno también reflexionar y discernir sobre lo que yo soy, más allá de la tendencia de la personalidad que en algún punto nos va a servir, pero no es lo único necesario, porque si no, lo único que va a suceder es que voy a rotular, como bien dices, ¿no? Soy Hatha Yogi, soy Raja Yogi, son instrumentos que hay que usar y después tirar. Todas las prácticas de yoga son bastones. Cuando estamos débiles utilizamos el bastón para tener mayor presencia en este mundo, mayor dedicación, mayor fuerza de voluntad, mayor concentración. Cuando eso está, ¿para qué necesito ya de ese bastón? Lo necesito tirar, ¿no? Pero como la gente en general no tira el bastón y se rotula como un Hatha Yogi, como un Raja Yogi, como un Bhakta o como un Jnani, termina rompiéndose esa vasija. Entonces, en el cumplimiento de nuestro deber, lo primero que deberíamos hacer es entender lo que es el yoga para mí. Si yo entiendo lo que es el yoga para mí, y este es mi yoga, los estamentos y los rótulos se van a utilizar un poco y nada más, pero ya no van a ser un bastón para mí. Entonces voy a poder utilizar cada cosa porque es necesario en ese momento y nada más. Y no como un estamento de vida, ¿no? Porque si no, sí, se rompe. La vasija se va a romper. Cuando hay rótulos, todo se rompe. Cuando naturalmente yo siento, este es mi yoga, lo puedo poner en práctica de un modo natural y nada se rompe. Ahora, ¿cuál es la necesidad que yo tengo de crecimiento en mi vida? Llamémosle yoga, llamémosle autoconocimiento o nada. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo? ¿Cuál es el sentido entonces de este yoga? Sentirme feliz por necesidad, buscar esa felicidad por necesidad, o que renazca en mí esa felicidad. Lo importante en esto que llamamos yoga, o llamamos reino de los cielos. Bueno, como todo proceso de purificación, el yoga puede ser un proceso de purificación. En este proceso de purificación hay que tener muy en cuenta el aspecto ético del programa que yo estoy estableciéndome a mí mismo como yoga, como reino de los cielos, o como nirvana. O sea, llegar a ese punto, ¿no? A esos puntos, o llegar lo más lejos posible también. En el proceso llamado yoga, hay uno que es muy práctico, que es el yoga de 8 pasos, el Ashtanga Yoga. Cada escalón es un proceso. Uno puede llegar por el proceso de reflexionar en la no violencia, puede llegar muy alto, no necesita hacer los 8 pasos de yoga. Cada peldaño es un yoga. Cada peldaño es un proceso para reflexionar y para discernir. Se hace un proceso de primero está esto, después en general está esto otro y así, pero uno puede tomar cualquier aspecto de la escala, es una escala de evolución que uno puede tomar, como por ejemplo la no violencia. Ya en la no violencia misma, si reflexionamos sobre ella, meditamos sobre ella, ya tenemos un proceso evolutivo en sí mismo. No necesitamos de distintos yogas o distintos procesos
para encontrar la liberación, la libertad, la paz, la bienaventuranza, la tranquilidad, en definitiva. Bueno, cada uno puede, en este proceso de conocerse a sí mismo, de saber que con la personalidad que paralelamente va comprendiendo un proceso mucho más interno del que comprendía hoy, va en crecimiento, la persona va en crecimiento y va evolucionando, es donde yo digo que vamos desandando este camino de autoconocimiento. Eso sería. Después lo podemos llamar yoga, o llamamos Cristo vivo, o como querramos, pero es un camino de autoconocimiento. En este camino de autoconocimiento, los aspectos que nos hacen sentirnos más felices o más infelices son las bases para que este desarrollo interior se mantenga y no se rompa. Y no tiene que ver con lo científico, justamente, porque la no violencia no tiene que ver con lo científico. El amor no tiene que ver con lo científico. La profundidad de sentir dicha adentro no tiene que ver con lo científico. Y es el primer proceso para que un camino se pueda ir desarrollando. Lo científico a lo mejor tiene que ver más adelante con alguna técnica de concentración, alguna técnica de meditación, pero no es el principio. El principio es considerar que estas emociones que he llevado conmigo siempre me han hecho ser lo que soy hoy, y no mis pensamientos, sino mis sentimientos me han hecho ser lo que soy hoy. El pensamiento ha traducido estos sentimientos que los han puesto de manifiesto. Este es un proceso interior muy importante. Primero el sentimiento, la emoción, luego la traducción y luego la puesta en práctica de esa emoción. Ahora bien, esta puesta en práctica necesita de un conocimiento superior. En principio, lo que podemos darnos cuenta es que esta emoción es impersonal, está dentro de nosotros, luego la veremos fuera, pero en principio la emoción es impersonal. Luego, el alfarero, que se llama pensamiento, le da forma a ese sentimiento. Entonces el pensamiento ahora se ha vuelto personal. Por lo tanto, la emoción también se ha vuelto personal. Pero si no tengo un conocimiento superior de cómo poder instaurar este sentimiento, que ahora lo reconozco a través del pensamiento que se está traduciendo, y llevarlo a la acción, si no conozco el método adecuado, aunque el proceso sea el correcto, la puesta en práctica a lo mejor no es la más correcta de todas. Por eso siempre se habla de que hay un conocimiento correcto y hay un conocimiento incorrecto. El conocimiento incorrecto suele decirse también que está relacionado con los procesos del ego. Cuando los procesos del ego están por encima de todo lo demás, generalmente el conocimiento se vuelve incorrecto. Cuando los procesos del ego se dejan de lado, se dice que el conocimiento se vuelve correcto. Entonces, puedo realizar este proceso natural de que hay una emoción en mí y el pensamiento naturalmente lo traduce. Pero si no tengo el conocimiento para que se vuelva correcto en la acción, la vasija se romperá nuevamente. La vasija que está a la intemperie se va a romper. Si el conocimiento es correcto, porque mi forma de observar el mundo es a través de mi divinidad, el conocimiento va a ser correcto.
Pero si mi forma de ver el mundo es a través de la proyección que hace el ego, a través de su vibración permanente, el conocimiento va a ser incorrecto. Porque como siempre voy a ver lo que me conviene y no lo que verdaderamente es, va a suceder que lo que pienso no es tan así. Aunque tenga la intención de que sea verdadero, probablemente no lo sea. Entonces, cuando se habla de no violencia, ya partimos de una situación un poco incómoda, porque si hablamos de no violencia, es porque hay violencia. Si fuéramos inocentes como niños y desconoceríamos lo que la violencia es, nuestro conocimiento sería correcto. Pero como sabemos lo que la violencia es porque en nosotros hay violencia, nuestro conocimiento, si proviene de esta proyección del ego, de generar violencia todo el tiempo, los conceptos que tengamos de nuestra vida estarán supeditados a esta violencia. Por lo tanto, nuestro conocimiento, aunque quisiéramos que fuera correcto, tendrá la tendencia a lo incorrecto. Bueno, entonces este asunto de autoconocerse es el camino que cada uno tiene que propiciar dentro y no abandonarlo. Y no tiene ningún nombre, esto es lo más interesante. A esto no le podemos adjudicar ningún nombre, porque es la visión que tenemos de nosotros mismos en la medida de nuestra evolución. Cuando estamos afuera sí podemos poner muchos nombres, pero cuando vamos hacia adentro tenemos que desandar, no tiene nombre. Y cuando se nos pregunte ¿qué camino realizas tú? Pues trato de conocerme a mí mismo, sería la respuesta. Saber lo que uno quiere es empezar con esa idea primigenia que tiene que brotar como un brote que nace de un campo fértil. Si el campo está fértil, la semilla luego de un tiempo nos va a mostrar cuál es el camino interno que yo tengo que ir desandando. Pero es interno, no es externo. Luego afuera pueden haber técnicas para ayudarnos, pero nuestro camino, que es individual, no tiene ningún nombre. También es interesante saber que este camino lo podemos compartir con los demás, porque si fuera el mismo camino para todos, no habría nada que compartir. Solo compartimos cuando el otro no tiene el conocimiento que tengo yo. Entonces yo lo muestro, lo doy, lo regalo, lo atestiguo y el otro también hace lo mismo conmigo. Como es un camino particular, todo lo que sale de mí es particular. Y entonces lo puedo mostrar. Esto es muy relevante, porque generalmente compartimos las cosas que mutuamente conocemos los seres humanos. Pero en verdad esto no es conocimiento. El verdadero conocimiento es aquello a lo cual uno se encuentra adentro consigo mismo y lo da para compartir. Si todos hiciéramos absolutamente lo mismo, estaríamos simplemente caminando el mismo camino. Pero cuando doy algo que es imprescindible para mí, pero que el otro no conoce, lo lleno de sabiduría al mostrar esto que es único e imperecedero y que mora en mí. Entonces, como vemos, si la idea primigenia brota
como una flor y podemos percibir ese aroma, podremos perfumar al mundo entero de ese modo. Y el otro tendría herramientas nuevas para florecer cuando está en estado de ignorancia. Luego las dejará para que florezca en sí mismo su propio camino. Pero cuando yo tengo algo que el otro hoy todavía no tiene y lo doy, puede estar floreciendo en aquel una semilla nueva. Entonces, como dijimos hace un tiempo atrás, un rato atrás, la no violencia no es algo que deba pensarse, es algo que surge adentro de nosotros. El amor es algo que surge dentro de nosotros. Todo esto debe considerarse, este camino se forje dentro de nosotros y tengamos la dicha de transitarlo. Cuando esto ya sucede de modo natural, tanto lo externo como lo interno comienzan a equilibrarse. Y ahí es cuando la persona se vuelve estable, tanto en su aspecto interno como en su aspecto externo. Y entonces se vuelve estable en todas las instancias de su vida. Una persona equilibrada. La atención está por dentro y la testificación está por fuera. Nos volvemos personas estables. Entonces esto del yoga es un aspecto externo de poder decir que adentro ha comenzado un camino o que el reino de los cielos ha sucedido en mí y lo estoy transitando, o que la etapa del satori o del nirvana ha comenzado en mí y lo estoy transitando. Pero dentro mío no hay nombre para designarlo. Afuera existen muchísimos nombres, pero adentro lo único que hay es silencio. Y este silencio hace que el aspirante, la persona que se inicia en la observación interior, tenga la certeza de este camino que está transitando, es de él y de nadie más. Y al transitarlo se vuelve un ser único. La divinidad o Dios es un ser único y en este transitar podemos volvernos ese ser único. Cuando nos volvemos ese ser único, ya no hay nada concebible para nosotros. El exterior se vuelve como una especie de amanecer y atardecer constante de dicha, de esplendor, una comunicación interior que nos satisface a nosotros mismos porque nos sentimos contentos dentro de nosotros. La tendencia externa ahora nos induce a pensar que todos los demás también necesitan ser dichosos, necesitan estar en paz, necesitan sentir contentos después de tanta desdicha. Entonces el concepto de la violencia y la no violencia, del amor y del desamor, de la lujuria y del amor puro, desaparece. Y transitamos este mundo con contento interior y exteriormente nos volvemos estables. ¿Cómo miramos la violencia que hay en el mundo a través de mi no violencia? O mejor dicho, ¿cómo miramos la violencia que hay en el mundo a través de mi estabilidad mental? ¿Y cómo podemos desarrollar una mente y un corazón pacífico para que esta violencia que vemos en el mundo no se vuelva en contra de nosotros? Porque muchas veces podemos estar en un estado de estabilidad y al enterarnos y al concebir que la violencia está en todas partes, nace en nosotros el rencor, la cólera y la intolerancia. ¿De qué modo nosotros podemos, desde este lugar de no violencia, hacer que el mundo que nos rodee no se vuelva violento? Recuerden que
el mundo que nos rodea son 2 o 3 personas, o 10 como mucho, y no más. Esa es la representación que tenemos palpable del mundo. Y si logramos que esta no violencia que viene de nosotros se proyecta hacia el exterior como un regalo para los demás, notaremos con el tiempo que la violencia que había hace un tiempo ha comenzado a mermar como producto de una reflexión intensa en el ser humano. Del mismo modo que tiene que aparecer una idea profunda, como un sentimiento profundo, digo, ¿no? Un sentimiento profundo que se mantenga como una idea dentro de mi conciencia y que permanezca como tal, lo que hará es permitir que uno se vuelva con el tiempo mucho más pacífico y que nuestro entorno, el mundo que me rodea, también se pueda volver más pacífico. Que la desdicha que tenía en un tiempo puede ser comprobable por mí mismo como dicha. Que el desamor que tenía en un tiempo puede ser comprobable hoy como un estado de amor y de tranquilidad en mí mismo. Pero el estado general no se puede designar. Hacia afuera sí, esta persona está tranquila, esta persona está intranquila, esta persona es tolerable, esta persona es intolerante. Pero dentro, en mi camino interno, no hay designación tal. Todo se produce al mismo tiempo y sucede algo muy interesante, que cada cosa que observo se vuelve un todo. En general, las personas que están viciadas por la proyección del ego ven un aspecto y se quedan en ese aspecto. Generalmente tomemos como una especie de campo, ¿no? Un campo y vemos un pequeño arbusto porque no, al caminar nos hemos lastimado con él y tratamos de quitarlo y quitarlo y quitarlo a través del dolor que estamos sintiendo por haber sido producto de sus espinas y ahora estamos lastimados por él. Pero el campo es tan inmenso y nuestra ofuscación es tan grande que ese pequeño objeto que cubre ahora mi emoción se vuelve el campo. Ese pequeño síntoma de inestabilidad ahora se ha vuelto como un todo en mi vida. Y en verdad es una pequeña e ínfima partícula de mi campo. Cosa distinta es ver todo como una pequeña partícula de mi campo. ¿Se entiende esto? Una cosa es ver el objeto y creer que ese objeto es el campo. Y otra cosa es ver a cada paso el campo y con todos sus componentes. Entonces, el prejuicio que yo tengo de cada cosa va a ser cada vez más ínfimo, porque la interpretación que yo tengo de cada cosa puede ser incorrecta, dado que solo estoy mirando un punto infinitesimal de mi campo como si fuera el campo entero. Y de ahí viene el conocimiento incorrecto en nuestra vida. Si en el transcurso de mi conocimiento transito este conocimiento como el campo mismo y no como una partícula esencial del campo, voy a tener la capacidad de poder discernir sobre el campo en su totalidad y no como una partícula en particular. Este aspecto del trabajo interior es sumamente importante porque lo que me permite es ver todo desde mi conciencia. La mente ve solo partículas y la conciencia pura ve el todo. Si me someto con mi mente a ver cada partícula de mi campo, no tendré tiempo de poder estar en paz, porque cada partícula de mi campo es un reservorio de dolor. Pero si alcanzo a ver el campo como una transmutación de mi universo personal, podré darme cuenta de la divinidad que mora en mí mismo.
Esto es esencial para el trabajo interior. Yo diría que es el trabajo interior en sí mismo. Aprender a ver el todo como una sola partícula y no ver una partícula como si fuera el todo. Esto constituye el verdadero camino interior. No necesita de posturas, no necesita de concentración, no necesita de técnicas extraordinarias, solo se necesita la necesidad urgente de mirarnos hacia adentro. Esa es la única necesidad y es pura esa necesidad. Todas las demás necesidades son impuras, no sirven para nada. Pero la única necesidad pura es: debo sumergirme y encontrar mi camino. Parece ser que en el exterior sí necesitamos muchísimos senderos, el sendero del amor, el sendero del discernimiento, el sendero del mantra, el sendero de la devoción. Cuando nos sumergimos podemos decir: hay diversos peces en el océano. La ignorancia me hace decir: hay diversos peces en el océano. Ahí hay mojarras, ahí hay tiburones, ahí hay pejerreyes, ahí hay dorados. Pero a nadie se les ocurre decir: estoy dentro del océano, porque estamos tan inmersos en ver las partículas del campo y no el campo en sí mismo, o no el océano en sí mismo, que todo el tiempo estamos en dolor. Así que tengan en cuenta esto. Quiere decir que esto que llamamos yoga, reino de los cielos, satori, nirvana, es la realidad interior a la cual cada uno se tendrá que enfocar. Pero una vez inserto en este sendero, ya pierde su nombre, pierde la hegemonía de ser algo en este mundo, pierde la posibilidad de centrarse en la ambición desmedida, pierde la posibilidad de creerse exitoso, pierde toda posibilidad de sentirse halagado, porque el sendero interior o el trabajo interior no tiene nombre, no se designa. Se toma como tal tu trabajo interno, tu forma de trabajar internamente, tu forma de asumir una actitud frente a tu vida de respeto, una forma de asumir en tu vida amor y una forma de asumir en tu vida verdadera responsabilidad. Porque luego de esto viene el aspecto externo de entender que siempre venimos a este mundo a dar y en algún momento de nuestra vida tendremos que ofrecer todo lo que hemos cosechado. Y si esto que hemos cosechado no es el producto de nuestra reflexión, de nuestro discernimiento, donde ya la violencia y la no violencia han desaparecido, el amor y el desamor han desaparecido. Lo único que queda en nosotros es la actitud pura de amar a todos, de considerar a todos, de rezar por todos, de ambicionar lo mejor para todos. Si está esto, lo que se llama externamente yoga o reino de los cielos habrá cumplido una misión. Pero si todavía esto no está, deberemos seguir investigando adentro de nosotros las cualidades eternas de la divinidad para poder hacer que las cualidades de esta proyección, que todo el tiempo quiere salir a flote y mostrarse como el mejor, como lo principal y como lo único, no permanezcan. Lo que tiene que permanecer es este ser único, que es eterno, que vive más allá del tiempo y del espacio y que únicamente lo podemos encontrar en nuestro interior.